Hola y bienvenidos al tema 1. Pues empecemos de una vez a hablar de guión cinematográfico. Este es el objetivo del tema 1, introducirnos a esta práctica, ¿no? A la práctica del oficio de guionista. Y bueno, pues saludos a todos y gracias por estar viendo el video. Aquí en esta diapositiva podrán encontrar una serie de definiciones, están en inglés, pero bueno, básicamente lo que nos dice la mayoría de estos autores, que un guión no es más que un documento de trabajo para hacer una película. En otras palabras, está recogida la historia de lo que tiene que decirnos la película, y es la gran diferencia entre guión literario y guión técnico. Un guión literario recoge nada más que la historia de la película, y un guión técnico nos habla de cómo se va a ver la película. Es necesario que hagamos esa distinción, pues el oficio de guionista es la construcción del guión literario, no del guión técnico. Solamente aquellos guionistas que también son directores se pueden permitir el lujo de introducir en sus escritos pues temas como los movimientos de cámara, los planos y ese tipo de acotaciones técnicas. Entonces, aquí es importante que tengamos claro qué es una narrativa, qué es una historia, porque es lo que vamos a estar desarrollando durante un guión. Y para ello les comparto este esquema de estructura narrativa elaborado por Sigmund Chapman en su libro La estructura narrativa del cine y la novela, Historia y discurso, que es como él separa toda narrativa. Una narrativa tiene dos partes: por un lado es el qué se cuenta y por el lado contrario, el cómo se cuenta. Nosotros como guionistas nos vamos a enfocar solo en el qué se cuenta, en la parte del contenido. Y en esta parte del contenido, pues nos vamos a dar cuenta que existen unos personajes, ¿no? Es la materia fundamental de cualquier guión dramático. Normalmente los guiones dramáticos tratan de personas, de seres humanos, por tanto la figura central es el personaje, que normalmente existe en un lugar, en un espacio, es decir, hay que construirle un escenario en donde se desarrollen las acciones de este personaje. Pueden ser escenarios conocidos como una ciudad famosa, pueden ser pueblos, pueden ser escenarios incluso abstractos, ¿no? Pero siempre tiene que haber un lugar en donde esto suceda y también ubicado en un tiempo cronológico. Puede ser en el tiempo presente, en el futuro o en el pasado, pero los personajes siempre tienen que estar anclados a esta realidad contextual de espacio y de tiempo. Es importante que como guionista tomemos decisiones importantes acerca de la viabilidad de nuestro proyecto, es decir, el papel lo aguanta todo, podemos tener mucha creatividad y mucha imaginación y contar historias que tengan lugar en escenarios exóticos, pero si queremos que se lleve a cabo el proyecto tenemos que intentar también ser realistas, ver cómo está la situación de la industria cinematográfica en donde vamos a querer insertar el proyecto, y cualquiera de las decisiones que tomemos a la escritura del guión, considerar si se va a costar excesivo dinero, si la industria lo va a poder asumir, ¿no? Cualquiera de las decisiones que tomemos en cuestiones de escenas y de personajes y de situaciones y de acciones cuestan dinero. Entonces tengamos en cuenta si vamos a hacer un proyecto chiquito para poderlo dirigir, para poderlo llevar a cabo, para poderlo producir nosotros mismos, en lugar de imaginarnos grandes escenas con dragones y efectos especiales, quizás sea conveniente buscar una idea y un desarrollo más minimalista, ¿no? Pensar que la materia fundamental de cualquier guión son los personajes. Es muy necesario, muy importante construir personajes que sean profundos. Ya de eso se hablará con más detenimiento en las lecturas del tema. Debemos buscar
situaciones de interés, ¿no? De conflicto y de situaciones dramáticas en la vida de estos personajes, y podemos permitirnos también el lujo de ubicar a esos personajes en escenarios, en lugares exóticos, ¿no? Enriquece mucho, el cine es un arte visual, enriquece mucho el fondo donde los personajes llevan a cabo sus acciones, que sean escenarios atractivos, visualmente bonitos, visualmente interesantes al menos, ¿no? Y que sucedan cosas. Entonces, tengamos en cuenta eso, el alcance del guión que queremos producir. No porque sea pequeño el alcance va a ser menos interesante si los personajes son profundos, si a esos personajes les pasan cosas interesantes, y nos podemos permitir el lujo de pensar en 2 o 3 locaciones grandes, 2 o 3 escenarios en donde pueda tener lugar a lo mejor el clímax de la película, que sean especiales, lugares que le den a la historia y al guión pues un valor agregado. Vamos a continuación a hablar de 3 conceptos que son claves en la teoría del guión, que son el suspense, el drama y el conflicto. Son 3 palabras que como guionistas tenemos que tener siempre en mente, las tenemos que tatuar prácticamente. ¿Qué es el suspense? El suspense consiste ni más ni menos que en tener a la audiencia pegada a la butaca preguntándose todo el tiempo qué es lo que va a pasar a continuación. En muchos casos el cine se ha entendido como un producto cultural de entretenimiento. Y el entretenimiento pues no es otra cosa que por un momento, ¿no? Desconectar del mundo que nos rodea, meternos en la diégesis de la película y estar constantemente preguntándonos qué va a pasar con los personajes, por qué están en esa situación, qué decisiones van a tomar. Y eso pues Hitchcock, por ejemplo, era un maestro del suspenso. Decía que, por ejemplo, hay 2 personajes tomando el desayuno en una mesa, y si la cámara enfoca debajo de la mesa y vemos que hay una bomba, los personajes están desayunando sin saber que en cualquier momento pueden explotar. Eso es suspenso, ¿no? El que el espectador sepa más que los personajes y esté a la espera de ver cómo se soluciona esa situación. Y bueno, nosotros en la vida cotidiana manejamos el suspenso a veces a nuestro favor a la hora de hablar con una persona, con un amigo. Casi siempre comenzamos nuestras anécdotas con adivina qué me pasó ayer, o sabes qué me ocurrió, o no te puedes creer que te voy a contar. Ese tipo de coletillas, de muletillas que usamos en el lenguaje cotidianamente son también mecanismos muy eficaces de suspenso. Entonces, a la hora de escribir un guión, de escribir una historia, es algo que debemos de emplear la búsqueda de ganarnos el interés de quien lo lea. Entonces, una buena historia es una historia que permanentemente construye suspenso y construye interés en la persona que nos lee. Otra palabrita, otro concepto, otro término que vamos a estar usando frecuentemente es el drama. El drama pues no es un género cinematográfico, aunque normalmente se confunde con género cinematográfico, pero el drama es aquello que hace que a mí me interese las situaciones de los personajes. Por ejemplo, yo tengo un personaje que quiere salir de una habitación y la puerta está abierta y sale, no tiene ningún interés, pero si el personaje llega a la puerta y se encuentra que hay un ejército de zombies que le impiden la salida, entonces ahí hay drama. El drama es aquello que hace que no resulte fácil la obtención de los objetivos de los personajes. Puede ser un conflicto bélico, o puede ser algo tan sencillo como que quiero quedar para comer con mi amiga, pero mi amiga se le rompió el carro y no puede llegar a comer conmigo. Entonces ahí tenemos un drama, sobre todo si esa comida era muy importante, algo le quería confesar a la amiga, o seguramente puede que sea el último día que se iban a ver porque el otro personaje va a salir a un viaje y no sabe si va a regresar. Que no pueda llegar a la comida es un drama. O, por ejemplo, cuestiones de dinero. Si yo tengo un objetivo y no puedo alcanzar ese objetivo económico, entonces allí hay drama. La escritura dramática consiste básicamente en eso, en buscar que a los personajes que quieren algo, que quieren alcanzar algo, pues no lo obtienen fácilmente, entonces llevan a cabo una serie de acciones que provocan reacciones y construyen dramas. El drama se puede especificar por las acciones de los personajes. No es necesario y no es recomendable obsesionarnos con que los personajes estén verbalizando y que estén hablando y que estén diciendo todo el tiempo cuáles son sus dramas. Esto puede llevarnos a un guión aburrido, a un guión lleno de
diálogos sin sentidos que en muchos casos se pueden evitar, se pueden ahorrar poniendo a los personajes en situaciones dramáticas. A continuación, la primera actividad que vamos a hacer en el curso, aparte de la actividad de escribir guiones, es definir a nuestro personaje principal, a nuestro personaje protagónico, con 4 atributos básicos. ¿Qué edad tiene? ¿Cuál es su situación laboral? Si tiene o no tiene trabajo. ¿Cuál es su situación familiar o sentimental? Si está soltero, si está casado, si tiene hijos, si no, si es huérfano, alguna cuestión que lo defina, su carácter, y la situación económica. Estos 4 atributos nos dicen mucho de los personajes, ¿no? Desde luego, si una persona está casada, si una persona es huérfana, si una persona no tiene dinero, si una persona lo que sea, esta persona va a actuar y se va a comportar de una manera determinada. En el caso, por ejemplo, de una mujer que es bombero y tiene 23 años, si hay un fuego, esperamos que reaccione yendo a socorrer a las personas que están víctimas de ese incendio. Pero si, por el contrario, en una situación de riesgo, esta persona decide que no va a actuar y se queda escondida tras los árboles, ahí tenemos una situación interesante. Los atributos generales del personaje nos decían que iban a hacer una cosa y al final resulta que está haciendo otra distinta. El trabajo de guionista es un trabajo que sirve para otros profesionales, no es como el trabajo del escritor literario, ¿no? Que cuando lo finaliza pues va directamente a parar a las manos del lector, del consumidor, digamos. El trabajo del guionista posteriormente va a pasar por las manos del director y fundamentalmente por las manos de los actores, que convierten a los personajes en algo incluso más sofisticado de lo que el guionista imaginó. Por tanto, es bueno construir personajes profundos para que los actores luego se luzcan, pero sin obsesionarnos demasiado en darles muchos atributos, porque eso también es papel del trabajo del actor. Entonces piensen, a lo mejor si no tienen ningún personaje en mente, piensen en ustedes mismos, ¿no? Ustedes como personajes, ¿qué harían en determinadas situaciones? Y eso puede ser un primer paso o un primer truco para empezar a diseñar algún personaje interesante. Recuerden que el cine es una tarea colaborativa y en equipo, no es un trabajo solitario para nada, al contrario, intervienen muchos profesionales en la ejecución de una película. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es quitarnos el miedo de que otras personas nos conozcan nuestro trabajo y lo puedan juzgar siempre desde el punto de vista del respeto mutuo, de los comentarios constructivos y de la retroalimentación entre pares. Entonces, bueno, el curso pretende ir construyéndose de manera así, sistemática, colaborativa, siguiendo técnicas y procesos que están universalmente reconocidos como en la industria, como que son los válidos para la escritura de guiones cinematográficos. Y bueno, quisiera concluir diciendo que no siempre estas estructuras se siguen a pie de la letra. Hay muchos ejemplos como directores David Lynch, Terrence Malick o Quentin Tarantino que en sus películas constantemente se pueden saltar estas normas, ¿no? O estos principios de escrituras de guiones, pero porque ya se lo pueden permitir, ya son genios y ya están reconocidos. Entonces, como suele decirse habitualmente, las normas existen para conocerlas y luego cuando las dominemos poder romperlas. Así que vamos a ir pasito a pasito intentando dominar los fundamentos de guión cinematográfico y comenzando por el diseño de los personajes y lo que implica el oficio de guionista. Así que esto es todo por el momento de este tema 1. Consulten todo el material que está disponible, al menos aquellos que sean de obligatorio, y si tienen alguna duda, pues no duden de escribirme. Muchas gracias y seguimos en comunicación.